El pecado del orgullo en la Biblia es una actitud del corazón expresada en una atención exagerada y poco saludable hacia uno mismo. El orgullo ha sido llamado el cáncer del alma, el principio de todo pecado, el pecado en su forma final. En la Biblia generalmente se usan 10 palabras hebreas y 2 palabras griegas para referirse a ella. El orgullo en la Biblia, en su forma pecaminosa, es el opuesto directo de la humildad. El pecado del orgullo en la Biblia es una preocupación excesiva por uno mismo y la importancia que le damos a nuestros propios logros, a nuestro estatus, a nuestras posesiones. El pecado del orgullo se considera rebelión contra Dios porque le atribuye a uno mismo el honor y la gloria que solo Dios merece. El orgullo es lo opuesto a la humildad. Alejandro Salcedo, durante unos minutos, nos va a hablar sobre el orgullo. Nos va a hablar sobre la soberbia de un rey. El orgullo no siempre se expresa como una cualidad negativa en la Biblia. Puede tener una connotación positiva de autoestima, de respeto por uno mismo, de confianza en uno mismo. Pablo comunicó un sentido positivo del orgullo al hablar con los creyentes en Cristo en Corinto. Te invito a que leas este versículo, segunda carta de Corintios capítulo 7, verso 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. El problema es cuando el orgullo se vuelve pecaminoso y se enfoca en uno mismo y se eleva en exceso. Este tipo de orgullo, de soberbia, es el que aparece con mayor frecuencia en la Biblia. El pecado del orgullo se refiere a una actitud elevada o exaltada que es lo opuesto a la virtud de la humildad, que es la postura apropiada que las personas deben tener con Dios. Otro sinónimo de orgullo, aparte de soberbia, puede ser arrogancia, altivez, vanidad, altanería, egoísmo. El orgullo es visto como un gran pecado y rebelión contra Dios. Presume poseer excelencia y gloria que le pertenecen solo a Dios. El peligro del orgullo y la soberbia es que la mayoría de la gente no se da cuenta de su orgullo y de su soberbia. La palabra de Dios dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Esto es lo que Dios está hablando sobre Edom por medio del profeta Abdías. El orgullo es engañoso. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La persona soberbia, la persona orgullosa, da paso a los conflictos, da paso a las peleas. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría, dice Proverbios capítulo 13, verso 10. La persona orgullosa no cree que necesita perdón a Dios porque no puede admitir o ni siquiera reconocer su condición pecaminosa. Y como resultado, el orgullo también afecta la actitud de una persona hacia los demás, lo que a menudo hace que menospreciemos a los demás, que no les veamos menos capaces de hacer las cosas, menos dignos. La persona que tiene mucha soberbia, que es orgullosa, trata a los demás con desprecio, con crueldad. El orgullo, la soberbia está en el corazón del prejuicio. Y el mayor peligro en el pecado del orgullo es que mantiene nuestros ojos en nosotros mismos, en lugar de Dios. En lugar de ver la necesidad del hermano, el orgullo causa ceguera espiritual. El orgullo en la Biblia se cita entre algunos de los pecados más flagrantes. Romanos capítulo 1, verso 30. Pablo describe a las personas injustas que incurrirán en la ira de Dios como murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos
Y luego dice soberbios, altivos. Los fariseos y otros líderes judíos eran algunas de las personas más orgullosas de la Biblia. Se destacaban por la forma en que maltrataban y hablaban a los que estaban por debajo de su nivel social. Y Jesús dijo de ellos: aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este tiempo hemos podido evidenciar que muchos de los que están en el poder político están demostrando ser personas arrogantes, déspotas, arbitrarios, que generan leyes en contra de la misma naturaleza solo para satisfacer su arrogancia y su complejo de superioridad que hiere y contamina a la sociedad y sus buenas costumbres. Pero también, hoy por hoy, hablamos de ídolos del fútbol, ídolos de la música. La idolatría se introduce sutilmente en la mente y en el corazón de las personas. Y estos artistas, quieran o no quieran, estos deportistas, quieran o no quieran, van creyendo que en verdad son seres superiores al resto de la humanidad. No sé si tú conozcas personas que por su gran conocimiento o aptitudes en alguna materia se vanaglorian de tal comprensión y hacen sentir mal a los que no tienen tales aptitudes o capacidades. O no sé si de pronto has creído que tus logros dependen única y exclusivamente de tus propias capacidades. ¿Cuántos cristianos están llenos de soberbia, arrogancia, orgullo, altivez, presunción, jactancia, vanidad, antipatía, complejo de superioridad, pequeños dioses porque el Señor de señores los ha usado en algún momento o porque están en un lugar privilegiado o de autoridad? A algunos su soberbia los enceguece. Solo ellos tienen la razón. Atropellan con sus palabras y actitudes. Consideran que su concepto, óigase, no su punto de vista, su concepto es el único y verdadero. ¿Has visto o conoces a alguien así? ¿O tal vez eres tú así? ¿O tal vez soy yo así? Somos tan ligeros en buscar a nuestro alrededor a aquellos presumidos y se nos olvida mirar en nosotros mismos. Pero si hoy Dios nos habla, dejemos nuestra presunción a un lado y no pensemos que este mensaje es para el otro, para tal o para cual. Este mensaje es para mí. Para mí. Leamos Daniel, capítulo 4, versículos 28 en adelante. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo
tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino y por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes de toda la tierra. Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bueno, aquí en primer lugar podemos encontrar a un Nabucodonosor tranquilo y contento en los versículos 4 y 5. Decía, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Sin embargo, algo vino para destruir su tranquilidad. Tuvo un sueño inexplicable. Tuve un sueño que me espantó tendido en la cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza se turbaron. Esta experiencia él ya la había tenido. Dios le había enviado años antes otro sueño, y solo una persona en su imperio se lo pudo explicar, el joven Daniel. Si no conociéramos personalmente las estupideces que comete el ser humano, sería difícil creer lo que hizo Nabucodonosor después de tener este último sueño. ¿Llamó a Daniel, el que había interpretado el sueño anterior? No llamó a Daniel, llamó a sus propios magos y adivinos primero. Las costumbres religiosas cambian con dificultad. Aunque Nabucodonosor alabó al Dios de Daniel, no creía plenamente en él, ni se sometía únicamente a él. Mucha gente va a la iglesia, utiliza vocabulario espiritual, pero en el fondo no le creen a Dios y mucho menos le obedecen. ¿Hasta qué punto sus creencias están a la par de su obediencia? Los magos y adivinos, sin embargo, no pudieron interpretar el sueño de Nabucodonosor. Fue solo entonces que se acordó de Daniel y lo mandó traer para que le interpretara ese sueño. ¿Qué significaría ese sueño tan extraño? Es obvio que su significado no podía ser bueno. Cuando Daniel escuchó la descripción que hizo Nabucodonosor de su sueño, se quedó desconcertado. Daniel no quería contarle el significado, pues a pesar de que Nabucodonosor era un rey pagano, había tratado a Daniel con generosidad y respeto. Le pesaba a Daniel tener que darle malas noticias. Pero finalmente Daniel se armó de valor y empezó a interpretar el sueño. En el verso 22, identifica lo que representa un árbol. Le dijo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Daniel 4:22. Cuando Daniel comprendió el sueño de Nabucodonosor, se quedó pasmado. ¿Cómo podía estar tan profundamente angustiado por el destino de Nabucodonosor, el rey que en algún momento destruyó su casa y su nación? Daniel ya lo había perdonado por todo lo que había hecho con él. Y por eso Dios podía utilizar a Daniel.
Muy a menudo cuando alguien nos hace daño, se nos hace muy difícil olvidar lo que nos hizo. Probablemente hasta nos alegremos de que esa persona sufra. Tremendo. Perdonar es dejar el pecado atrás. ¿Puedes tú amar a alguien que te ha herido? Pide ayuda a Dios para perdonar, olvidar y amar, aunque la cicatriz siga ahí. Cuando la toques no te duela, es porque ha cicatrizado bien. Quizá Dios pueda utilizarte de una manera extraordinaria en la vida de esa persona. Cualquier gobernador, presidente o rey debe de servir como una bendición para su pueblo. Por esto Nabucodonosor se presenta como un árbol que da sombra y refugio a muchos. Este árbol, sin embargo, iba a ser cortado. Dios le mandó a Nabucodonosor un aviso de lo que sucedería. Cuando Dios anuncia la reprensión, siempre lo hace con el deseo de salvar, no de hacer la reprensión. La profecía de una destrucción conlleva la posibilidad de que se arrepientan y Dios restaura. Nabucodonosor no se arrepintió. Otros, sin embargo, sí lo hicieron y fueron restaurados por el Señor. Recordemos, por ejemplo, a los ninivitas que escucharon la predicación de Jonás. La Biblia nos dice que todos, desde el rey hasta el pordiosero más miserable, se rajaron la vestimenta en señal de arrepentimiento y Dios no envió el mal que Jonás había profetizado. Una de las fuentes de las discusiones entre Jesús y los religiosos fue precisamente ese punto. Los religiosos no entienden que el Señor es un Dios de perdón y de restauración. Los religiosos buscan cumplir con la ley y la condenación. Esperaban que la gente común y corriente, con sus pecados y su maldad, fuera destruida. Jesús vino a llamar a todos al arrepentimiento y a la salvación. De una forma similar que los fariseos, Nabucodonosor estaba enorgullecido. La lección que Dios quería mostrarle y que nosotros tenemos que entender también es que solo Dios puede llenar el corazón del hombre. El hombre tiene un profundo vacío en el corazón que nada ni nadie lo puede llenar, solamente tiene el tamaño que Dios puede cubrir. Nabucodonosor tuvo un conocimiento mental de Dios, pero su corazón estaba enfocado en sí mismo. Egocentrismo, hedonismo, culto a mí mismo. Aún en ocasiones anteriores, Nabucodonosor dijo y escribió cosas bellas acerca de Dios, pero obviamente no tuvo un encuentro persona a persona con Él. No tuvo intimidad con Él, no tuvo una vida devocional con Él, no tuvo un encuentro personal con Dios. Nunca se dio cuenta de su necesidad de doblar la rodilla ante el Dios de Daniel y adorarlo. Si miramos el final del capítulo 3, vemos cómo, por ejemplo, Nabucodonosor anuncia que todos deben honrar al Dios de los amigos de Daniel. Pero es obvio que él no lo hace. Sigue adorando a sus dioses solamente porque cree que le darán la victoria en la batalla. En realidad, el centro del universo para Nabucodonosor era él mismo. No sé si conozcas a alguien así.
Y esto nos habla de soberbia. Y el diccionario define la soberbia así: soberbia, del latín superbia, y orgullo, del francés orgueil. Son propiamente sinónimos, aun cuando coloquialmente se les atribuye connotaciones particularmente diferentes cuyos matices las diferencian. Otros sinónimos son altivez, arrogancia, vanidad, etc. Y los antónimos: humildad, modestia, sencillez. Hay gente que se las sabe todas, y lo que no se las sabe lo inventa con el fin de no perder nada. El principal matiz que distingue el orgullo de la soberbia es que el orgullo es disimulable e incluso apreciado cuando surge de causas nobles o virtudes, mientras que a la soberbia se la concreta con el deseo de ser preferido a otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad, del yo, del ego. Por ejemplo, una persona soberbia jamás se rebajaría a pedir perdón o ayuda. En el cristianismo, el orgullo se define como característica de aquella persona que se envanece a sí misma. Genéricamente se define como la sobrevaloración del yo respecto de otros para superar, alcanzar o superponerse a un obstáculo, situación o bien alcanzar una elevada desvalorización del contexto. También se puede definir la soberbia como la creencia de que todo lo que se posee es superior, que el conocimiento que se tiene es superior, que la versatilidad que se tiene es superior, que lo que ha aprendido en teología es superior a lo de los demás, que es capaz de superar todo lo que digan o hagan los demás, superar los prejuicios. El orgullo incita a la persona a valorarse demasiado, creyéndose capaz de hacer cualquier cosa por encima de los demás e incluso de sus propias capacidades, incluso de las circunstancias o de los contratiempos que se presenten. Esta idea deriva directamente de que la persona orgullosa ponga en detrimento a los demás. Los demás no saben interpretar, no saben leer, no conocen lo que dicen, debido a que piensa que sus capacidades o que su valor no se va a equiparar al suyo. Eso es arrogancia. La iglesia cristiana en el país europeo de Rumania sufrió varias décadas de persecución bajo la administración del dictador comunista Nicolae Ceausescu. Este hombre, Ceausescu, hostigaba cruelmente a los cristianos, como también a cualquiera que amenazara su control sobre el país. Y pasó una vez que, para celebrar su cumpleaños, número 72, dio instrucciones a la Ópera Nacional de Rumania que escribiera una canción en su honor, que incluyera la frase: Ceausescu es bueno, justo y santo. La canción se presentaría el día de su cumpleaños, el 26 de enero de 1990. Sin embargo, esta canción no se presentó. Una revolución popular trajo la democracia al país y él y su esposa fueron ejecutados el 25 de diciembre de 1989. Un mes antes de la presentación planeada de la obra blasfema en honor de este dictador comunista. La comunidad creyente de Rumanía vio en los sucesos la clara mano de Dios. El hombre que osó
ponerse en el lugar de Dios, quien es el único bueno, el único justo y el único santo, fue derrotado y destruido. Fue cortado como árbol y cayó. Muchos años antes, muchísimos, de que naciera este dictador, otro hombre vivió en carne propia la experiencia de ser cortado como árbol. Pero a diferencia del dictador rumano, vivió para contar la historia. Nabucodonosor. En nuestro recorrido, en estos capítulos de Daniel hemos llegado a un pasaje singular. Es el único capítulo de la Biblia que haya sido escrito bajo la dirección de un pagano. Más allá de esta singularidad, el pasaje tiene un mensaje muy importante para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Veremos cómo Nabucodonosor llegó a ser un árbol caído y cuáles fueron las lecciones que Dios quiso enseñarle a través de esta circunstancia. Si somos sabios, escúchame, si somos sabios, aprenderemos y no tendremos que vivir una experiencia semejante para entender lo que Dios nos quiere enseñar. Hoy, con el ejemplo de Nabucodonosor. La soberbia nos hace vivir como animales. Nos hace vivir como animales separados de Dios, odiándonos unos a otros, viviendo solo para nosotros, amándonos a nosotros únicamente. Perdemos la sensibilidad y el afecto hacia las demás personas. El comienzo y el final de este capítulo nos llevan a tener la esperanza de que Nabucodonosor fuera un monumento al poder de la gracia divina y de las riquezas de la misericordia de Dios. Después de ser sanado de su locura, difundió ampliamente y escribió cómo Dios lo había justamente humillado y lo había restaurado por gracia. Cuando pecamos y volvemos en sí, tenemos que buscar el bienestar de los demás, dando a conocer la prodigiosa misericordia de Dios, que fue con nosotros, también será para otros. Antes de relatar los juicios divinos contra él por su orgullo, Nabucodonosor habló de las advertencias que tuvo en un sueño o en una visión. Y se le explicó el significado. La persona iba a ser despojada de toda honra y privada del uso de la razón por 7 años. Esto es muy doloroso de todos los juicios. Cualquiera sea la aflicción externa que plazca a Dios ponernos, tenemos razón para soportarla pacientemente y estar agradecidos que permita el uso sano de nuestra razón y ponga en paz nuestra conciencia. Pero, si el Señor considera adecuado impedir por tales medios que un pecador cometa múltiples delitos o que un creyente deshonre su nombre, aún la prevención más espantosa sería preferible a la mala conducta nuestra. Es mejor postrarnos, sufrirlo antes que caer en la tentación. Amados míos, Dios lo ha determinado como juez justo y los ángeles en el cielo aplauden. No se trata de que el gran Dios necesite el consejo o concurrencia de los ángeles, sino que eso denota solemnidad de esas sentencias. La demanda es por la palabra de los santos, el pueblo sufriente de Dios. Cuando el oprimido clama a Dios, Él oirá. Busquemos con diligencia las bendiciones que nunca nos pueden ser quitadas y guardémonos del orgullo y de olvidar a nuestro Dios.
Bendiciones.